Chicos, buenas tardes. Creo que podemos empezar. Nos faltan dos estudiantes, pero no los vamos a esperar. Grecia, creo que tú vas a presentar porque estás en doble pantalla. ¿Podemos empezar? No, doctora, va a compartir el estudiante Rodrigo. Buenas tardes, doctora. Sí, deme 3 segunditos, por favor, y estoy compartiendo. Ya, Rodrigo. Perfecto. Está perfecto. Buenas tardes, doctora. Sí, ¿Podemos empezamos. comenzar? Sí, Grecia. Está bien. Buenas tardes, doctora, compañeros. En esta oportunidad, mi grupo y mi persona van a exponer Treponema pallidum. Recordemos que el Treponema pallidum es el agente etiológico de la sífilis y esta ha causado grandes epidemias antes de la introducción de la penicilina. Bien, también debemos saber que siguiente por favor, esta pertenece al orden de Espiroquetales, que a su vez esta se caracteriza por las formas de hélices o espiroquetas. Esta se clasifica en dos familias, en la familia Espiroquetácea y en la familia Leptospirácea. En la familia Leptospirácea tenemos al género Leptospira y en la familia Espiroquetácea tenemos al género Borrelia y también al género Treponema. ¿Qué es el género de nuestro interés? El género Treponema, que a su vez esta se clasifica en dos especies muy importantes, el Treponema pallidum y el Treponema careterium. El Treponema careterium es el agente etiológico de la pinta o el mal de Pinto y dentro de la especie Treponema pallidum, esta a su vez se clasifica en subespecies, en 3 subespecies. La subespecie Pallidum propiamente dicha, la cual es el agente etiológico de la sífilis, de la pertenue, que es la responsable de la frambesia, que pues esta no se caracteriza por la transmisión, se caracteriza por tener una transmisión directa, más no por vía sexual. Y también la subespecie endemicum, la cual es responsable del vejel o la sífilis endémica. De la misma manera, esta no se caracteriza por no tener un contacto o una transmisión por vía sexual. Siguiente, por favor. Bien, el Treponema pallidum se caracteriza por ser bacilos largos, muy finos, que son helicoidales con forma de espiroquetas. Estas pueden medir de 0,1 a 0,2 micras de ancho y pueden tener 15 a 20 micras de largo. Bien, estas son muy móviles por la presencia de gracias a la presencia de los endoflagelos, o también que se los conoce como las fibras axiales, o también como flagelos periplasmáticos. ¿Por qué como flagelos periplasmáticos? Porque se encuentran en el espacio periplasmático entre la membrana interna y la membrana externa. Estos endoflagelos varían según la especie de treponema, pero en el Treponema pallidum podemos encontrar 6 endoflagelos, o también podemos decir 3 pares de endoflagelos. En un siguiente, por favor, en un corte transversal podemos observar que se caracteriza por tener una estructura similar a una bacteria gram negativa.
¿Por qué? Podemos observar que esta tiene una membrana citoplasmática que a su vez está rodeada por una capa delgada de péptidoglicano y también esta se encuentra rodeada por una membrana externa. Como ya habíamos mencionado, esta se caracteriza por tener en su espacio periplasmático las fibras axiales, los endoflagelos periplasmáticos. Como habíamos dicho, que esto varía según la especie, ¿no es cierto? Y el Treponema pallidum se caracteriza por tener 3 pares de endoflagelos. Bien, estos son muy sensibles al oxígeno. Podemos decir que son anaerobios. Podemos decir que son anaerobios estrictos también. También son muy sensibles a los ambientes secos, por eso estos tienen que estar necesariamente siempre en ambientes húmedos. También son sensibles a antisépticos, a detergentes. Bien, otra característica importante del Treponema pallidum es que no se puede cultivar en medios artificiales, sino que estos se necesita cultivar en líneas celulares de conejo, los cuales están, pero algo interesante de esto es que no se pueden mantener por mucho tiempo, ya que estos no producen, no pueden sintetizar sus macroestructuras y tampoco pueden realizar el ciclo de Krebs y por eso necesariamente necesitan estar consumiendo todas estas macromoléculas del huésped. Bien, estas se inactivan, como ya habíamos mencionado, muy rápidamente. Gracias a su estructura o por su estructura muy delgadita, no se pueden teñir con tinción de Gram, de tal manera que no se puede ver en el microscopio óptico. También debemos mencionar que los endoflagelos nacen de los polos de la bacteria, de los extremos polares de la bacteria, y rodean todo el cuerpo de la bacteria. Y bueno, estos se los puede observar en campo oscuro, en microscopio de corriente eléctrica. Y siguiente, por favor. Bueno, el Treponema pallidum es el agente etiológico, como ya habíamos mencionado, de la sífilis, el cual el único reservorio de la sífilis es el ser humano. Y la transmisión se da a través de contacto sexual, a través de la transfusión de sangre o a través por vía vertical. Mamá, bebé. Siguiente, por favor. Los factores de virulencia. El Treponema pallidum se caracteriza por presentar proteínas de membrana externa, que se las llama como TROMPs. Estas se caracterizan por ser adhesinas que pues se adhieren son responsables de adhesión sobre los tejidos circundantes. Se activan por la respuesta inmune generando lesiones al paciente ísticas. Cabe mencionar que no tienen lipopolisacáridos. Un factor de virulencia es la hialuronidasa, que favorece a la invasión de los tejidos vasculares. Producen fibronectina, que mimetiza la célula hospedadora, que va de esta la fagocitosis. Y también tiene una capa mucosa que está rodeando a la capa externa de la bacteria y que tiene un efecto antifagocítico y inhibe el contacto con los anticuerpos. También podemos mencionar algo muy importante, que es la cardiolipina, que se encuentra en la membrana externa. Ahora voy a continuar con lo que es la patogenia. En cuanto a la patogenia, ocurre en el momento en donde la espiroqueta entra en contacto con la piel o las mucosas y penetran en ella para poder proliferar y multiplicarse en la zona de
en la zona donde ha penetrado. En esta Perdón, misma zona. perdón que te interrumpa un ratito. ¿Tú te llamas Emily? Sí, Emily Vargas, doctora. Ya, continúo. Ah, ya, perdón, listo. Ya. Una vez que penetras y se empieza a multiplicar, en esta pasa a lo que son los vasos sanguíneos circundantes que se encuentran en la zona local y empiezan a hacer lo que es una endarteritis y una periarteritis, que sería una inflamación de estos vasos sanguíneos y por tanto bloquearían la irrigación en esta zona. Por tanto, una vez bloqueada esta zona bloquea los nutrientes y el oxígeno que va a llegar y va a formar una lesión en esta zona de forma necrótica, que va en forma de una úlcera necrótica, que va a ser un signo de parte de la sífilis primaria que se va a ver a continuación. Después de esto también llegan hacia lo que son los ganglios linfáticos cercanos y también producen adenopatías. Una vez llegada al torrente sanguíneo, pasa a circular por la sangre y hay una alta bacteremia en el cuerpo. Empezando con lo que es la sífilis primaria o fase inicial, esta se caracteriza porque se desarrolla en 10 a 90 días después de la infección o el momento del contacto de la espiroqueta con las mucosas o pieles. Puede ser en cualquier parte de la piel y también las mucosas puede ser en los genitales. Se dice que en 10 a 20% de los casos hay una infección en el interior del recto, en la región perianal y en la boca. Esto es debido a prácticas entre homosexuales o sexo oral y así. Esta sífilis primaria o adquirida empieza siendo una pápula, aparece una pápula en la zona donde ha habido la penetración y posterior a ello se progresa como una úlcera necrótica que es indolora, que tiene bordes elevados y se le dice que es un chancro duro un chancro duro que se diferencia del chancro blando. Ese chancro duro es el chancro duro es una de las, uno de los signos importantes de la sífilis primaria y de ella, a partir de ella, de 1 a 2 semanas, aparece lo que es las linfadenopatías en la región cercana donde ha habido la infección. Regionales, que también son indoloras, que esto es muy característico de la sífilis, que tanto el chancro como las linfadenopatías son indoloras. Indoloras, ya. Listo. Entre 1 a 2 semanas después de la aparición, hay un foco local para la proliferación de las espiroquetas y la diseminación hacia la sangre, por lo tanto, una alta bacteremia. Ya. Continuando con lo que es la sífilis secundaria, se conoce también como enfermedad diseminada porque esto ocurre una vez que ha llegado la espiroqueta a lo que es el torrente sanguíneo y demás. Desde que ha terminado el proceso de la sífilis primaria, que una vez que el chancro ha desaparecido completamente sin haber dejado cicatriz, pasa 2 meses y sin haber algún síntoma o signo, y eso genera en la persona un falso alivio, pero sin embargo hay una diseminación en esta, y por tanto se conoce como sífilis secundaria. En esta sífilis secundaria ocurre de 2 a 10 semanas después de la sífilis primaria, en donde se caracteriza por haber un síndrome pseudogripal característico que tiene como dolor de garganta, cefalea, fiebre, mialgias, anorexia, y las linfadenopatías vuelven a aparecer una vez que ya habían desaparecido en la sífilis primaria. Y hay una característica importante de esa sífilis secundaria es que hay un exantema mucocutáneo generalizado diseminado, que
Básicamente, este puede variar, puede aparecer como aparecer como máculas, como pápulas o pustulares en cualquier parte del cuerpo, como se ve en las imágenes. Se encuentran desde las palmas de las manos hasta las plantas de los pies y en general en todo el cuerpo como máculas o pápulas rojizas, enrojecidas, eritematosas, sin presentar algún exudado o como pus, algo así. También se presenta unas lesiones elevadas que son denominados condiloma lata, que aparece más que todo en las regiones alrededor de los genitales, como la región perianal y en las axilas y alrededor de la boca. Este exantema, el exantema es muy infeccioso, al igual que el chancro que se había visto en la sífilis primaria. Y estos síntomas desaparecen de forma espontánea, como habían desaparecido igual en la sífilis primaria, y el paciente llega a pasar a un estado de latencia, donde se inactiva la enfermedad. Buenas tardes, doctora. Mi nombre es Mauricio Fuentes y voy a continuar. La sífilis terciaria. En un 40% de los casos, la sífilis puede evolucionar este tipo de sífilis denominada la sífilis terciaria o sífilis tardía. La sífilis terciaria o tardía se caracteriza porque es una infección destructiva de progresión lenta. Esta sífilis es multisistémica. ¿Qué quiere decir? Que puede migrar a varios órganos, como ser el hígado, como ser el sistema nervioso central, los huesos, el sistema cardiovascular e incluso la piel, produciendo estas típicas lesiones. Cuando la sífilis migra al sistema cardiovascular, puede producir una vasculitis de los vasovasorum de la aorta torácica ascendente, denominada sífilis cardiovascular. Esta sífilis, ¿qué es lo que produce acá? Produce esta imagen. En esta imagen histológica podemos ver lo que produce. Esto es denominado gomas. Estas gomas se caracterizan por tener un centro de bacterias rodeado por un aro de células linfocíticas o células epitelioides. Esto produce distintos tipos de sífilis según el órgano que migra. En el corazón se denomina sífilis cardiovascular. Cuando migra al sistema nervioso, dependiendo del lugar, puede tener distintos nombres. Cuando migra, generalmente produce la neurosífilis. La neurosífilis se caracteriza por tener meningitis, cefalea intensa, vómitos, alteraciones del estado psicológico y demás. También puede producir un tipo de sífilis denominada la sífilis meningovascular. En la sífilis meningovascular se caracteriza por dañar la arteria cerebral media. Al dañar la arteria cerebral media puede producir otros síntomas característicos de esta, como la hemiplegia, la hemianopsia, que es la pérdida de un solo ojo, y la afasia. Cuando esta sífilis en el sistema nervioso también puede invadir el parénquima cerebral, puede invadir la corteza, sobre todo del lóbulo frontal y del lóbulo temporal. Al infiltrarse estos lóbulos, produce también otro tipo de sintomatología, como la fatiga, la agresividad, las convulsiones y también confusiones. Tenemos una sintomatología denominada el Tebes dorsal. En el Tebes dorsal, la sífilis produce una desmielinización de los nervios, de los cordones posteriores, de las raicillas y de los ganglios posteriores. Esto produce también otro tipo de sintomatología, como la ataxia, la parestesia, las reflexias, que es un temblor de las manos, y produce un síntoma característico denominado la pupila de Argyll-Roberts, donde la pupila tiene un diámetro pequeño y no tiene reflejo fotorreceptor. Esto ya lo vimos. Acá la sífilis gomosa produjo una invasión a la piel. Y acá tenemos, y posteriormente podemos ver la sífilis congénita. La sífilis congénita se produce cuando la madre infectada pasa estas bacterias al feto. Generalmente produce un aborto espontáneo, una muerte neonatal, una muerte intrauterina, pero en un porcentaje de los casos, los niños sobreviven, ya que la sífilis congénita se transmite entre las primeras 10 a 15 semanas, es muy peligroso.
pero algunos sí sobreviven. En estos niños que sobreviven se caracterizan por tener distintas afecciones, como son los dientes de Hutchins. Estos dientes son afilados, también puede presentar los niños este signo que es denominado la silla de montar. O también pueden presentar hidrocefalia, pueden presentar alteraciones rectal, etcétera, etcétera. Cuando la madre está en una sífilis primaria o secundaria, tiene un 50% de probabilidades de transmitir al feto. Cuando está en una fase latente temprana, solo tiene el 40%. En una fase latente tardía, solo el 10%. Y cuando no tiene, obviamente no va a producirla. Doctora, un momento, por favor, vamos a compartir otras diapositivas. Está bien. Buenas tardes, doctora. No sé si se me puede escuchar. Sí, Daniel, se te escucha. En pantalla está borroso. ¿Ahora se puede ver mejor? Sí, sí, se ve. Ya. En este caso yo voy a explicar lo que son los métodos diagnósticos. Que bueno, hay diferentes formas de diagnosticar la enfermedad treponémica, en este caso la de la sífilis principalmente, que es número uno a través de la clínica, ¿no es verdad? Que estamos hablando de la presencia, por ejemplo, de lo que es el chancro, como ya mencionaron mis compañeros anteriormente, los diferentes tipos de condiloma, principalmente lo que es el condiloma lata, su presencia, y las lesiones cutáneas en la fase secundaria de esta enfermedad. También se puede hacer a través de pruebas microscópicas. Estas es a través de la visión, en este caso de la bacteria directamente, a través de inmunofluorescencia, en este caso en el microscopio de campo oscuro, la inmunofluorescencia directa o la tinción con sales de plata. También se puede hacer, que esos son los más importantes, a través por anticuerpos no treponémicos y por anticuerpos treponémicos. En este caso, los anticuerpos no treponémicos se utiliza lo que es la cardiolipina, que es un lípido encontrado en el corazón de la vaca, al cual se le une o se le fija con lecitina y colesterol. Ahora esto lo vamos a poder ver en placas. Para poder visualizar, digamos en este caso con colores, se lo puede unir a lo que es carbón o, en su defecto, rojo de tauledina. Esto, al existir la presencia de, lo que se hace es poner el suero, digamos, del paciente para encontrar anticuerpos. Estos anticuerpos, al reaccionar con esta cardiolipina, que tiene una estructura similar a lo que es los antígenos de la propia bacteria, aglutina esta composición y, como se puede ver aquí abajo, si no es reactivo, todo se ve de un único color, en este caso es medio gris en caso de que sea carbón, y si es que llega a aglutinar, puede haber una reactividad pequeña o bastante elevada. Ahora, también se utiliza en este caso lo que es la regina sérica no calentada, o la regina sérica no calentada con rojo de tauledina, que esto es simplemente el color. Ahora, se le dice no calentada porque usualmente, para poder visualizar, digamos bien, o tener más especificidad de encontrar la presencia de este microorganismo, se calienta lo que es el suero del paciente a más o menos o arriba de 56 grados centígrados para de esta forma eliminar los componentes del complemento en el suero, para que estos no puedan reaccionar y simplemente sea la reacción antígeno-anticuerpo. Ahora, por anticuerpos treponémicos, número uno es para la visualización de, en este caso, el microorganismo. Este no es capaz de resistir tanto los entornos hostiles como es el medio ambiente, por ende es difícil de cultivar. Por eso se lo hace en los testículos de lo que son las cobayas.
Ahora también se lo puede utilizar, también se lo puede ver en la inmunofluorescencia indirecta con absorción. Esto es por el uso de treponema de Reiter. Al suero del paciente se le coloca lo que es este treponema de Reiter y este va a tener la función de captar, digamos, o de unir lo que son todos los anticuerpos no específicos para esta patología, quedando únicamente reactivos, digamos, los anticuerpos específicos para esta bacteria, ¿no es verdad? Y que puedan ser observados en el microscopio. Ahora, la microaglutinación y la TPPA es la aglutinación ya sea por glóbulos rojos sensibilizados con anticuerpos o en su defecto en un medio de gelatina, ¿no? La aglutinación de gelatina sensibilizada también con estos anticuerpos. Después el ELISA y la quimioluminiscencia. Ahora hay que tener precauciones en estos métodos diagnósticos, principalmente hablando de lo que son los métodos diagnósticos con antígenos no treponémicos, porque no son tan específicos. Por ejemplo, son los más baratos, por ende también son los primeros que se hacen, puesto que si sale negativo, simplemente la persona no tiene. Pero si sale positivo, se requiere una confirmación, digamos, de que se tiene este microorganismo. ¿Por qué? Porque debido a que no es una estructura muy específica, se lo puede confundir, digamos, con las enfermedades que se ven en la pantalla, que son lupus, malaria, tuberculosis, lepra, entre otros. Pero uno de los factores con mayor importancia es que puede parecer, digamos, que las personas embarazadas, en este caso, tienen esta enfermedad a pesar de no tenerla necesariamente. En este caso, estos son los falsos positivos. Ahora también ocurre lo que son los falsos negativos. Número uno, por lo que es el efecto Prosona. Debido a que existe un exceso de ya sea anticuerpos o antígenos en relación. Entonces, al haber este desbalance, digamos, no se encuentra dentro un rango, que es un rango medible en el cual se realiza, digamos, o existe lo que es la aglutinación. Entonces, al salirse de estos rangos, la reacción directamente no se efectúa y pareciera que constantemente sale lo que es un negativo a esta prueba. Ahora también, en fases muy tempranas del periodo primario, también va a salir un falso negativo. Esto, en fases muy tempranas, es debido a que lo que se busca con las pruebas de diagnóstico de anticuerpos no treponémicos, lo que se busca es la presencia de los anticuerpos. Y si es una fase demasiado temprana, existe la posibilidad de que todavía no exista la cantidad suficiente o directamente que todavía no exista una reacción del cuerpo. Por ende, tampoco va a ser presente esta reacción en estas temporadas, ¿no es verdad? Y después, la parte de la temperatura de la prueba, puesto que se requieren ciertos rangos, digamos, de temperatura para mantener todos los componentes efectivos. Ahora, en la imagen que vemos aquí a la derecha, es más o menos la presencia, en este caso, de los anticuerpos a lo largo de toda la enfermedad, digamos. En el caso de las pruebas diagnósticas por anticuerpos treponémicos, van a ser, número uno, más sensibles y número dos, van a presentarse durante toda la vida, o sea, durante todo el trayecto, durante todo el periodo. Si es que es positivo, siempre van a dar positivo. Sin embargo, lo que son en este caso por las pruebas con antígenos no treponémicos, existe la posibilidad de que varíe, en este caso un falso positivo, le diremos, porque al inicio de la enfermedad, o sea, cuando ya se encuentran en este caso los anticuerpos, va a dar claramente positivo, pero a medida que la enfermedad se puede ir curando, va disminuyendo, digamos, la cantidad de regino los anticuerpos y puede llegar a un punto de ser inclusive negativo. Por ende, puede aún tener, digamos, lo que es la bacteria y ciertos efectos, pero ya no existe, ya no hay la presencia en este caso de estos factores que van a dar el positivo para los métodos diagnósticos con antígenos no treponémicos. Buenas tardes, doctora. Yo soy Rodrigo Vargas y vamos a empezar a hablar sobre el tratamiento. Primeramente, lo que tenemos que saber sobre este tratamiento es que debemos tratar a la sífilis según el cuadro clínico en el que se vaya a presentar el paciente. En la sífilis primaria, secundaria y en la sífilis latente precoz, preferentemente vamos a utilizar la penicilina G benzaténica. Y la penicilina G, a diferencia de otras penicilinas, la única diferencia es en su espectro amplio, bueno, en su espectro de acción y también en su vía de administración. La penicilina G lo vamos a utilizar en vías intravenosas
porque se desactiva cuando este entra a los jugos gástricos. Después, en la neurosífilis precoz, también vamos a utilizar la penicilina. Algo muy importante que debemos saber es que, para no confundirnos, es que para todo el tratamiento de la sífilis, el principal medicamento que vamos a utilizar es la penicilina. Ahora ya va a ir variando la penicilina benzaténica, la penicilina G, y si es que el paciente es alérgico a este medicamento, vamos a utilizar otras medicamentos, como ya lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Siguiente, por favor. Ahora, en la sífilis tardía, lo que vamos a utilizar también van a ser la sífilis benzaténica y la sífilis y la penicilina G. Esta vamos a utilizarlo para la sífilis latente tardía y para la sífilis terciaria. Siguiente, por favor. Ahora, ¿qué pasa si es que el paciente es alérgico a la penicilina? Vamos a utilizar medicamentos como la doxiciclina, la tetraciclina, que son tetraciclinas, que lo que van a hacer va a ser unirse a la subunidad 30 del ribosoma, como ya vimos en el anterior temario. También vamos a utilizar la citromicina, que es un macrólido, que se va a unir a la unidad 50 del ribosoma, y el ceftriaxona, que es una cefalosporina, que también es un betalactámico, al igual que la penicilina, que van a inhibir las transpeptidasas y por lo tanto van a impedir que se unan bien los peptidoglucanos y así dañen la membrana de esta bacteria. Las penicilinas y la penicilina G van a actuar sobre todo en lo que son bacterias gram positivas y en algunas gram negativas. Continuando con lo que sería la prevención de esta enfermedad, tendríamos que tener en cuenta que no hay una vacuna dispuesta para esta enfermedad. La mejor manera de evitar esto sería la abstinencia sexual y el cuidado de las relaciones sexuales, no tener múltiples parejas, también el tratamiento adecuado que se le tenga que dar a las personas diagnosticadas con esta enfermedad para impedir la diseminación de esta enfermedad. Algo muy importante es que un paciente infectado en una etapa temprana, que sería de 3 a 5 años más o menos, sí tiene el riesgo de infectar y de transmitir la enfermedad a otras personas, mientras que una persona que ya se encuentre en una sífilis tardía, que sería ya más de 5 años, esta ya va a dejar de ser un factor de riesgo para otras personas. Buenas tardes, doctora. Mi nombre es María Victoria Conde. Yo voy a continuar con las enfermedades relacionadas con la sífilis. Estas son las treponematosis endémicas. Y bueno, tenemos 3 enfermedades en esta categoría, que son la enfermedad de Pinta o el mal de Pinto, la frambesia y Behel. Empezando por el mal de Pinto, es una enfermedad causada por Treponema carateum. Y bueno, es una enfermedad endémica en todos los grupos de edad, en países como México o países de Sudamérica, Filipinas, que predominan individuos de piel oscura. Y a esta enfermedad le caracteriza que solo afecta a la piel. La lesión primaria es una pápula nucleosa y se da en zonas expuestas a la luz solar, y cuando estas partes se ven expuestas a la luz se vuelven azules, aparte de tener una adenopatía generalizada. Meses después se puede manifestar lesiones aplanadas, hiperpigmentadas, y luego ya la más característica es que años después hay despigmentación e hiperkeratosis, especialmente en las grandes articulaciones como los codos, las rodillas, como podemos observar en la imagen. Tenemos luego la segunda enfermedad, que es la frambesia, que está causada por Treponema pallidum, subespecie Vertenue, y se da en niños en países tropicales cuyo clima es húmedo y cálido, especialmente en personas menores de 15 años. Se contagia por el fluido de la lesión y va a estar determinado por las condiciones socioeconómicas deficientes, lo que va a causar malos hábitos de higiene y va a hacer más propensas a estas personas para que se contagien de esta enfermedad. Le caracteriza una úlcera profunda, y ya que hay una mayor penetración de la herida, hay deformación.
Se forman cicatrices, hay destrucción de hueso y algunas complicaciones raras pueden ser las complicaciones viscerales o del sistema nervioso en general. Y la última tenemos Behel, que está causada por el Treponema pallidum, subespecie endemicum, también es llamada sífilis endémica. Se da más que todo en países como África y el Medio Oriente y Asia, y ocasiona lesiones cutáneas que no, son ulceraciones indoloras, son muy infecciosas, el contagio se da directo por piel o mucosas o por utensilios que usamos para beber o comer. Después de un tiempo de latencia pueden surgir lesiones óseas, cartilaginosas, destructivas, además úlceras cutáneas crónicas. Y hay que aclarar que estas 3 enfermedades se transmiten por contacto directo. Ninguna de ellas se transmite por contacto sexual. Y tenemos el diagnóstico, que es igual al de la sífilis, que es el VDRL o el RPR, y el tratamiento, que está basado en penicilina, como ya lo habíamos mencionado. Las recomendaciones son más que todo la higiene personal. Siguiente, por favor. Y aquí podemos ver un par de fotos más sobre las 3 enfermedades. Tenemos de la pinta, que son la hipopigmentación, las lesiones de la frambesia y de Behel, que se dan en las mucosas generalmente. Eso sería todo, doctora. Muchas gracias. Perfecto, muy bien, chicos. Daniel Russell, eres moscoso, ¿no? Sí, doctora. Ah, ya. Bueno, todos han expuesto. Creo que no tengo preguntas para hacerle. Han sabido explicar algunos problemitas que había, por ejemplo, en el diagnóstico. Estaba hablando del suero calentado y el no calentado. ¿Cuál es el uso del calentamiento? O sea, ¿para qué sirve el calentamiento? Es para descomplementar, como decimos, ¿no? Para inactivar al complemento, que sabemos interfiere en las reacciones antígeno-anticuerpo y que podrían dar lugar a falsas reacciones positivas. Después había alguna otra pregunta que quería hacer. Sí, me dijo, al principio habló y dijo que la sífilis era de transmisión sexual y que el Behel, la pinta eran por contacto directo, pero habló no de la pinta, más bien de la frambesia y el Behel eran por contacto directo, y quedaba como que la pinta también era de transmisión sexual, pero ahora que nos ha expuesto Victoria, nos ha aclarado de que todas son de contacto directo, no necesariamente sexual. O sea, la única enfermedad de transmisión sexual sería la sífilis, ¿no? Después, bueno, en cuanto al cultivo, diagnóstico, que es lo que nos interesa, creo que han sido bien claros en cuanto se refiere a la aplicación y el uso de los diferentes métodos que se tiene para diagnóstico en laboratorio. Lo que sí tal vez ha quedado un poquito que falta aclarar, cuando Rodrigo nos hablaba del tratamiento de los diferentes tipos de penicilina. Bueno, de todas maneras, ustedes han visto que es la penicilina G, ya sea la penicilina G benzatínica, la procáinica. Ahora, ¿cuál es el efecto de la una, de la otra? Eso ustedes lo van a hacer en farmacología. Yo me conformo con que ustedes sepan que el tratamiento de primera elección es la penicilina G. No sé por qué mis alumnos siempre me ponen penicilina D. No se usa la penicilina D. La penicilina D es de uso oral y no tiene muy buen efecto, entonces como que se deja a un lado y es mejor utilizar la penicilina G, que siempre es de inyección parenteral, ¿no es cierto? Bueno, con esta aclaración está muy bien la presentación. Nos vemos la próxima clase. Que tengan buena tarde. Hasta luego, Gracias. doctora. Hasta luego, Buenas tardes. doctora.